Bueno, hay un lugar en Guatemala que muchos comparan con el paraíso. Es la laguna La Choa. Algunos quizá no estén familiarizados con este rinconcito acuífero de nuestro país. Sin embargo, lleva ya 3 décadas designada Parque Nacional. Es conocida por su gran biodiversidad con más de 120 especies de animales y ahora este lugar se ve amenazado con la depredación humana, podríamos decirlo. Vamos a empezar a poner este tema en contexto con lo siguiente. Veamos. El Parque Nacional Laguna de La Choa en Cobán, Alta Verapaz, posee una laguna de forma circular que se encuentra en medio de la selva, a unos pocos kilómetros de Playa Grande. Este parque atraviesa la peor crisis desde que fue creado hace 37 años, debido a la depredación que pobladores de algunas comunidades de ese departamento e Ixcán Quiché causaron en el área núcleo, cuyo daño ha sido catalogado como irreparable. De acuerdo con la administración del parque y la jefatura regional del INAP, el daño a la flora ha puesto en riesgo la vida de la mayoría de especies animales que habitan en esa área protegida y el turismo bajó el 20% en las últimas semanas. Además, el 11 de marzo último, unos 3.000 pobladores de 36 comunidades de Alta Verapaz y de Ixcán Quiché, que se encuentran en la franja transversal del norte, talaron unos 3.000 árboles de la selva virgen de ese sitio, pues culparon al INAP y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, del estancamiento en el proceso de construcción y asfalto de una carretera ubicada a 8 kilómetros de Ixcán. El personal del INAP y del CONAP trabajaron más de un mes en evaluaciones de los daños que se causaron a la selva tropical del Parque Laguna de La Choa y afirmaron que aún se observa a los costados de la carretera la gran cantidad de árboles talados. Ambientalistas indican que el impacto de la biodiversidad es terrible, además es muy difícil que se recupere. Lo que le costó años a la naturaleza formar fue destruido en horas por la mano del hombre. Según la cuantificación del INAP, más de 81 especies de árboles y plantas fueron afectadas, entre estas orquídeas, heliconias y la hoja de pacaya. Líderes de organizaciones en pro de la naturaleza han indicado que hay poca atención del Estado en resolver este tipo de problemática. Pese a que el INAP tiene 28 trabajadores para el resguardo y protección de esa área, además solicitan la presencia militar para evitar que invasores sigan apropiándose de estas zonas para realizar sus cultivos. Para Viva la Mañana, soy Luis Cano. Bueno, vemos un poco de la belleza de esta laguna en nuestra Guatemala y también lo que está sufriendo en nuestros estudios. Magalí Arrecis, analista socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos acompaña esta mañana para precisamente abordar este tema y lo que está ocurriendo en la laguna La Choa. Magalí, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenos días a Viva la Mañana. Pues nosotros estamos encantados de tenerte. Antes que nada, antes de empezar a hablar de los problemas que enfrenta esta laguna, de una posible crisis ambiental en este lugar, para las personas que no hemos ido a esta laguna, yo me incluyo porque admito que no conozco, descríbenos un poquito este paraíso aquí dentro de nuestro país. Bueno, la laguna La Choa, aparte de la laguna, porque realmente es el espejo de agua es una pequeña representación de lo que la laguna realmente es, que es más o menos unas 53.000 hectáreas, eso es como 53.000 estadios de fútbol, más o menos, y que dentro de eso hay un parque nacional, que es una categoría de manejo muy restrictiva, pero también muy importante para Guatemala, porque se declaran parques nacionales aquellas áreas donde la biodiversidad, es decir, el patrimonio natural que es de todas y todos los guatemaltecos, donde hay posiblemente también valores culturales, que es patrimonio cultural de la nación también, y que por esas valiosas características debe ser resguardado. Por ejemplo, en La Choa estoy recordando que el año pasado... Solo para ubicar, perdón que te interrumpa, ¿sí? Esto está ubicado en Cobán, ¿no? Es del departamento de Alta Verapaz. De Alta Verapaz, sí, okay. En la parte norte y sí es municipio de Cobán. Entonces, cuando ustedes ven que el problema que se da en la Choa pone en riesgo a la biodiversidad que habita ahí, ponemos en riesgo a todos los ecosistemas que se están interactuando ahí, los micro y los macro. Y el recuerdo que tenía es que el año pasado reportaron una nueva especie de escorpión, y posiblemente a nosotros no nos gustan los escorpiones, sobre todo en la casa, pero cada especie tiene una función muy importante y las investigaciones siguen diciendo que en La Choa hay especies que solo ahí se encuentran.
hay únicas a exactamente, se les llama endémicas, y podríamos decir que en mamíferos se sobresalen algunos murciélagos, de los cuales ya se han hecho estudios, hay jaguar todavía en el área, y eso lo hace ser todavía más especial, no solamente para las y los guatemaltecos en general, sino para los pobladores del lugar que podrían, y de hecho ya viven de algunas actividades de turismo sostenible que se están realizando en el lugar. Y ahora como describes eso, uno dice y usa el sentido común y decimos, bueno, es importante proteger esta área, ¿no? Esta área única en nuestro país, este pequeño paraíso que, como mencionas, guarda tanta biodiversidad, tantas especies de animales, de flora también. ¿Cuál es la crisis entonces que está enfrentando esta laguna? Lo que acabamos de escuchar, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, el 13 de marzo pasado se dio la denuncia que personas habían llegado a cortar árboles alrededor de una carretera que ya existe y que pues lastimosamente atraviesa una parte del Parque Nacional Laguna La Choa. El parque es un cuadro, más allá se extiende la ecorregión La Choa, que es toda el área de conservación con áreas de manejo y amortiguamiento. Y entonces ahí donde vemos el parque pasa la carretera, que es la franja transversal del norte, y donde desde 2009 se está haciendo una ampliación. Entonces, las personas que llegaron a hacer esas ilegalidades cortaron para hacer más ancha la carretera. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la idea es que la franja transversal del norte una y mueva la economía del lugar, lo cual es bueno, pero la Universidad de San Carlos hizo propuestas para mitigación de los impactos que se estuvieran generando y se hicieron varias propuestas, pero todo implica plata, obviamente, porque tendrían que tener más inversión por parte de la construcción para hacer el menor impacto. Y es ahí donde se pone la balanza, ¿verdad? Entre la economía, entre el derecho a un ambiente sano y también el derecho a que se cumpla la normatividad ambiental en Guatemala, porque eso ya es un área protegida. Es como que nosotros decidiéramos en nuestro hogar dejar un terreno en nuestra casa que es intocable. ¿Por qué? Porque ahí están las joyas que vamos a tener en nuestra casa, ¿verdad? Y si no las vamos a tocar, entonces esos son los acuerdos. Y ahora, por parte de instituciones también de gobierno, que nos vengan a decir que vamos a tener que hacer cambios y hacer esas alteraciones, es como que nos quitaran los pendientes de una parte de nuestro joyero y lo quieran utilizar de otra manera, que ya habíamos acordado, según las leyes, que se iban a utilizar para área protegida. Y este bosque tropical realmente es de los pocos que quedan ya en toda el área de Alta Verapaz. Claro, eso me mencionabas, que es muy importante también destacar de que son pocos los lugares que quedan, lugares como este, ¿no? Que están disponibles ya en Alta Verapaz y en Guatemala. Claro, y se habla de también otra serie de impactos que se podría estar dando, porque eso que sentaría un precedente, porque la ingobernabilidad que ya vemos, la conflictividad socioambiental que está latente, se marcaría mucho más. Querría decir que aquí la anarquía se vale y que podemos, aunque existan las leyes, podemos hacer lo que querramos. Okay. Y ahora, las personas que llegaron a talar estos árboles, uno podría también decir, bueno, estas personas también merecen tener un acceso de comunicación para su desarrollo, porque obviamente eso de tener acceso a instituciones, a otros poblados, ¿no? A la salud, por ejemplo, exactamente, a la salud, moverse, educación, todo eso es parte del desarrollo de una comunidad. Entonces, ¿cómo se encuentra el balance, ¿no?, entre los derechos también que tienen estas personas y la protección de nuestro ambiente? Creo que se encuentra en una buena voluntad por parte de los planificadores en hacer realmente las cosas apegados a derecho, porque es lo que más, y como funcionarios públicos todos vamos o al menos yo me considero, soy parte de los funcionarios públicos y tenemos que trabajar de acuerdo a lo que nos ordenan nuestras leyes. Entonces, creo que en ese sentido el balance está en que la ley se cumpla, porque es el ordenamiento jurídico que nos dicta la Constitución y todas las normas, y también tiene que haber un balance en que si la inversión que se tiene que hacer y aumentar los costos de esa carretera son necesarios, tiene que hacerse. Realmente Guatemala debería de estar apostando a esas potencialidades que tiene con su riqueza natural y cultural,
y que ya deberíamos de estarle apostando posiblemente al turismo sostenible, promover más esas acciones, pero que con ejemplos tan tristes como se están dando las cosas allá en la Laguna de la Choa, pues nos hace pensar que nos faltan muchos años y muchos periodos de gobierno para que esas cosas vayan a darse. De hecho, perdón, ¿sí? estábamos leyendo que alguien decía, quien resguarda parte de este bosque, nos decía que después de esta tala, bueno, se ha afectado, se ha visto que ciertas especies se han visto afectadas, los hábitats más que todo, ¿no? Y que también ha disminuido el turismo en esta área. ¿Ustedes Por supuesto, imagínate que sí, si tú te enteras, y sobre todo la Choa se vende mucho por internet, con turismo mochilero si quieren, pero que es un turismo que llega y valora esas riquezas que tenemos. Y te invito a que visites porque vale la pena. A ir, no, después ¿verdad? de ver las imágenes Claro, voy a ir. pero frente a esas conflictividades, y se supo que se había retenido al personal del INAV, de CONAP, que los guardarrecursos defendiendo y haciendo su trabajo, pero yo creo que ellos más que hacer su trabajo, ellos están convencidos que eso es importante y por eso los resguardaron. Y es loable realmente la labor que hacen los guardarrecursos, pero también tuvieron retenidos a algunos turistas que ya no pudieron moverse, no se les pasó nada, pero el solo hecho de perder un vuelo, eso es complicado. Claro. Entonces eso reduce obviamente la visitación de esa área y de otras. Y en Guatemala, pues es a la vuelta de la esquina vemos toda esta conflictividad social, ¿verdad? Que obviamente si los derechos de cada quien están viéndose afectados, pues también las personas tienen de alguna manera por qué protestar. Pero en este caso, el ordenamiento jurídico, y es que también el CONAP y el INAP no se estaban, ni tampoco la Universidad de San Carlos, que tiene una estación biológica ahí, no estaba oponiéndose a la construcción de la carretera ni a la ampliación, pero sí con ciertos límites y ciertas medidas de mitigación, que es lo que esperamos que las autoridades tomen en consideración y hagan. Ahora es difícil pensar que en algún momento, como tú mencionas, ¿verdad?, se va a tomar conciencia de la importancia que es, pues, también respetar estos recursos naturales con los que contamos, tomando en cuenta que ayer tenemos el ejemplo de los sancarlistas manifestando para que se les diera los fondos que constitucionalmente les merecen, o sea, que son de ellos. Entonces, en un país donde tienen que salir estudiantes a manifestar para que se asignen fondos a una educación superior, ¿qué esperamos para la naturaleza, para esos recursos? Sí, es lastimoso que la naturaleza siempre va a quedar de último y porque creemos que todavía gozamos de ella. Sin embargo, es evidente que ya más o más del 90% del agua está contaminada en Guatemala. Eso ya nos debería estar preocupando y como nación deberíamos de tener nuestras prioridades hacia un sistema realmente de seguridad humana donde se vele primero por la casa donde estamos, y que es el medio ambiente, ¿verdad? Y luego empezar a ver qué otro tipo de acciones se pueden hacer. Por supuesto, en Guatemala tenemos que también curar, tenemos que trabajar en muchas cosas que son prioridad, pero mientras sigamos a la marcha y no nos estemos dando cuenta del contexto y los efectos a nivel global que estamos causándonos, estamos mal. La verdad es como no pensar a largo plazo, es pensar solo en el día. Claro, en el presente. Mabel, y para finalizar ya entonces, ¿qué recomendaciones hacen ustedes o qué es lo que va a proceder después de esto que hemos visto en esta crisis? ¿Qué es lo que ustedes están recomendando? ¿Qué es lo que se espera que hagan las autoridades y también los pobladores? Me imagino que también algún tipo de campaña educativa para también dejarles saber lo importante que es eso para nuestro país. Claro, en este caso, en cuanto a los pobladores de la ecorregión Lechoa, de hecho, han participado en el plan maestro que administra y decide qué se hace en el área. Entonces, con ellos creo que las cosas están caminando muy bien, hay toda una actividad de educación en el área. El problema fue que estas personas que llegaron eran de otras comunidades, entonces ahí es donde se dio el conflicto, ¿verdad? Pero creemos y confiamos en que las autoridades de los distintos organismos que están involucrados en este caso, pues van a tener que sentarse y van a tener que poner la ley por delante y buscar las opciones económicas que permitan las modificaciones para que los impactos sean mínimos. ¿Por qué? Porque es nuestro joyero, nuestra área protegida de gran valor y que debemos
como guatemaltecos y guatemaltecas estar conservando. Perfecto, Manuelita, agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana, abriéndonos los ojos a esta crisis que estamos enfrentando y también hablar un poquito de esa belleza, de ese paraíso que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, feliz día. Gracias, Magali. Hablando un poco sobre esta crisis que se desata en la Laguna La Choa, en Alta Verapaz, lo que está ocurriendo allí, un paraíso de nuestro país amenazado por la depredación humana precisamente. Nosotros vamos a cerrar este tema, no sin antes invitarlos a que conozcan este rinconcito de Guatemala. Es importante que también fomentemos ese turismo interno para que vean que sí nos importa, que sí queremos conservar esas cosas bellas en nuestra Guatemala. Pero antes de pasar a otras cosas, finalizamos con la pregunta del día y nosotros se la lanzamos desde muy temprano a través de nuestras redes sociales. ¿Considera que existen medidas óptimas para contrarrestar la depredación de nuestros recursos naturales? Déjenos saber y también déjenos saber si usted ha visitado esta Laguna La Choa y cuál fue su impresión al respecto. Así nos animamos a ir a visitarlo a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Más adelante estaremos compartiendo sus opiniones y respuestas. Continuamos.